Hola. Hola Ana. Liz. Sí se oye. Ah, sí, qué bueno. Qué bueno, Tania. ¿Cómo estás? ¿Lista? Sí, ¿cómo estás tú? Muy bien, también. Oye, tú podrías, yo no entiendo cómo mandar la liga a Mm, Pato. Este, Raúl me dijo que sí, ahorita me la mandaba, ahorita que entre. bueno, puedes cambiar tu nombre, ¿eh? Ay, sí, dice host, sí, qué bueno. A ver, ¿quieres que te lo cambie? Aquí ya creo que pude, aquí, ya, Listo. listísimo. Pues ojalá que ya llegue Raúl. Faltan 2 minutos, ¿no? Sí, Y esto ya se está grabando, parece. sí, creo que sí. Sí, creo que empieza él, ¿verdad? ¿Empiezas tú, Ah, según el dice, orden? ok. Dice la grabación, aún no nos dice el host. Ah, Gracias. es que como decía ahí, pero está muy bien. Ah, ok, nos dice en el chat, la iniciaré cuando comiencen. Ok, muchas gracias. Este, tal vez igual sí, pues sí, ni siquiera inicio yo. Sí. Solo quiero que entre Raúl para que me diga lo de la liga. Creo que es esa, Tania. Mira tu WhatsApp. Ah, mil gracias. Espero. Sí, no, me dice que no. Mm, entonces sí, no sé. No sé si el host nos puede ayudar. A ver, Disculpe, host. Es cuando te abren. Sí, por favor, es que tenemos una panelista en Argentina y necesita entrar. No, es la doctora Patricia de Munt. Dice, fíjate en un escudito verde dentro de tu pantalla a la izquierda. Un escudito verde. Ah, muchas gracias. Espérame tantito, justo. mm, ¿ya tenemos asistentes? Mm, ¿Sí? 4. Pues cuando tú me digas cuándo empezamos, o esperamos Mm, a que entre Raúl, o sí, sí, yo creo que un minuto, ¿no?
Ajá. Nada más. ¿Ya? 1 minuto y si quieres ya yo inicio. Pues si quieres, ¿Le quieres mandar un mensajito? sí, le voy a mandar un mensajito a Raúl. Y mándale la liga. Sí, él sí tiene acceso. Pero igual. Ujú. Sí, Raúl entra un poquito después, Ok. pero Entonces pero sí, empezamos. pues si quieres, pues sí, ya le mandé también a Pato como oyente participar. Mm, ¿Solo por chat? Uh, uy, ¿qué hacemos? Y sí, pues no sé. Los oyentes no tienen acceso a micrófono. No, no puede estar no es posible, host, que, porque ella es panelista también. Digo, desde el del simposio, perdón. Dice posiblemente. Ajá. Y empiezo yo y luego empiezas tú y esperemos que Raúl se una y Pato también y entonces ya, Ok, pero si no se van a ir las personas que están muy aquí bien. con nosotros. Sí, Entonces, bueno, yo creo que empezamos, si les parece bien. sí. Gracias. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy, 17 de noviembre de 2021 a las 5:36, empezamos este simposio que esperemos que resulte muy productivo e interesante. El simposio está titulado La identidad docente en la educación superior, dimensiones afectivas de conocimiento y prácticas profesionales. Y solamente como una introducción a la moderación, yo soy la doctora Liz Jamoy Sutton, soy académica de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM y tendré el gusto de moderar este encuentro. Entonces, bueno, lo que podríamos decir es que la docencia es una actividad compleja, pues en ella se articulan la trayectoria profesional propia, la de uno mismo, la participación colegiada, la relación con los estudiantes y también el vínculo institucional. Esta dimensión disciplinar específicamente juega un papel muy importante en la identidad del docente, pues se forma parte de una comunidad de conocimiento y de reconocimiento por los otros. En el ámbito disciplinar, la docencia
se liga a la investigación del campo y a la actualización del conocimiento. Esto es especialmente cierto en la medicina, cuyos componentes teórico y práctico se juegan en el laboratorio de ciencias básicas y en contextos clínicos, entre otros espacios. La relación del docente con los estudiantes está mediada por la transmisión de conocimientos, por la apropiación de los contenidos en actividades didácticas individuales y colectivas y la valoración de los aprendizajes. En esas interacciones emergen emociones, valores, desigualdades e incluso violencia, lo cual se expresa en representaciones y prácticas concretas en el aula presencial o en el aula virtual. Por su parte, la inserción institucional implica la adecuación ideológica, el ajuste de ritmos y programas académicos, entre otros. Las expectativas personales se entremezclan con los parámetros organizacionales que van cambiando y se viven diferente al inicio, cuando ya el docente tiene unos años, y lo mismo cuando se retira. En términos entonces de identidad docente, todo lo anterior se condensa en la configuración y reconfiguración de la trayectoria. En términos de Riquet, se va construyendo una trama narrativa donde se entrelazan las experiencias, los logros, los fracasos, las satisfacciones, los acuerdos y los desacuerdos, que van fijando posturas y modelan formas de relación. En los siguientes trabajos, a continuación, se presentan 3 investigaciones relativas a la identidad docente en diversos contextos. En primer lugar, escucharemos a la doctora Tania Vives Varela y les voy a hablar un poco sobre su semblanza. La doctora es maestra en Comunicación y Tecnología Educativa por el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILCE. Ella fue coordinadora de investigación del Departamento de Informática Biomédica de la Facultad de Medicina de la UNAM y actualmente se encuentra en la jefatura del Departamento de Investigación en Educación Médica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha sido profesora de pregrado y de posgrado. Pues sin más, le damos la palabra a la doctora Tania para que nos exponga su ponencia. Gracias. Sí. Muchas gracias. ¿Ya se ve en la pantalla? Sí. Sí. Muchas gracias, Liz. Pues muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar en este espacio para presentar este trabajo y para tener un momento de intercambio, de experiencias, de prácticas en torno a esto. Y bueno, yo voy a presentar un trabajo titulado La dimensión afectiva en la construcción de la identidad profesional docente. Se tarda un poquito en poner la siguiente. Ahí está. Bueno, a mí me gusta empezar con esta pregunta de por qué es relevante indagar, investigar sobre la identidad docente. Pues la identidad es un proceso en constante construcción y tiene que ver justamente con las prácticas, con lo que hacemos como docentes, con cómo nos relacionamos con los pares, con los otros que son diferentes o similares, con los estudiantes, con las autoridades, porque, bueno, construir una identidad profesional docente que sea positiva, que sea valorada, sólida, nutrida, lleva a estar y a hacer las cosas de una mejor manera, nos lleva a ser docentes de una mejor manera, estar más motivados, más comprometidos con lo que hacemos, con el aprendizaje de los estudiantes, con el grupo obviamente al que pertenecemos y con todos los involucrados en este proceso de enseñar y aprender en alguna institución. Y pues construir una identidad profesional es incorporar también todas las normas y valores y prácticas de una profesión y también de un contexto de una institución. Y esta identidad profesional se refiere a cómo los profesores
viven y valoramos nuestra labor. ¿Cuáles son los factores que nos generan satisfacción y también cuáles son los que nos generan insatisfacción? Varios autores hablan de diversas dimensiones en la identidad profesional docente, como la dimensión de la práctica educativa, el papel que juega el profesor, el rol que adquiere con los alumnos y con los otros, también los sentimientos y las emociones, las creencias y las estrategias. Y en este sentido, este trabajo se centra en la dimensión afectiva, porque muchas veces esta dimensión a veces no es tan visibilizada, tal vez no es tan estudiada, y es sumamente importante como las demás, y obviamente trastoca las otras dimensiones. Es el conjunto de estados y procesos emocionales intrapsicológicos, interpsicológicos y sociales que se asocian obviamente con nuestra actividad docente. Y yo, como les decía, está vinculada con todas las concepciones que los profesores tenemos y manejamos de nuestros roles, de las estrategias, de los mecanismos que utilizamos para enseñar. Y bueno, nosotros lo sabemos, ¿no? Que somos docentes cuando nos sentimos bien, cuando nuestra identidad, cuando nos sentimos valoradas y valorados por nuestros estudiantes, por la institución, por nuestros pares, pues trabajamos de una mejor manera, practicamos y realizamos nuestra labor pues más motivados, sintiéndonos mucho mejor y buscamos mejoras constantes en nuestra práctica. Bien. Y bueno, los afectos de los docentes podemos decir que es un continuo, ¿no? Que podemos situarnos entre dos polos. Los afectos positivos, que son aquellos sentimientos y emociones pues que benefician, nos benefician nuestra práctica educativa. Y el polo de los afectos negativos, que obviamente perjudican nuestra práctica. Y estos pues siempre están de una u otra manera presentes en lo que hacemos, en cómo actuamos y en cómo nos relacionamos, ¿no? Y justamente pues la identidad es una construcción constante, es algo que se construye día con día desde el inicio de nuestra labor docente hasta el final de nuestra labor docente. Vamos construyendo nuestra identidad, la vamos nutriendo, la vamos desarrollando, la vamos modificando, vamos teniendo quiebres y aciertos en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues las emociones en el desempeño profesional juegan un papel importantísimo y ya, obviamente, claro, se ha convertido en un tema de investigación. Algunos se basan en teorías más sociológicas, feministas, postestructuralistas de la emoción, y se enfatiza, por un lado, el contexto, que es sumamente importante, y cómo se incorporan, ¿no?, la expresión y las experiencias de estos estados emocionales en los docentes, cómo los vamos incorporando. El contexto de este estudio fue la Facultad de Medicina de la UNAM, y se trabajó, se indagó con profesores de los 2 primeros años de la carrera de medicina. Estos profesores en estos 2 primeros años son principalmente profesores que están en aulas o laboratorios. A partir del tercer año, los profesores se encuentran en las clínicas, hospitales o centros principalmente clínicas y hospitales, las sedes hospitalarias, y obviamente tienen un contexto distinto. Nosotros nos centramos en los primeros 2 años de la carrera, que son, podríamos decir, las ciencias básicas, y son los docentes que recogen al inicio a los estudiantes de pregrado. Muchas veces son el primer modelo que tienen como médicos, el primer modelo que tienen como profesores universitarios, y bueno, no todos los profesores son médicos, también son de otras profesiones como químicos, biólogos, psicólogos, ingenieros, etcétera.
Entonces, bueno, este trabajo se enfocó en ese contexto que es muy distinto al contexto de los últimos años de la carrera donde están en las clínicas los estudiantes y es otro tipo de interacciones, ¿no? Y responde pues a la pregunta, ¿qué sentimientos han incorporado su identidad profesional docentes los profesores de los 2 primeros años de la carrera de medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM? Es un estudio cualitativo y utilizamos entrevistas semiestructuradas. Esta fue la técnica de recolección de datos pues para tener un espacio de intercambio, de comunicación abierta, de intercambio fluido, de charla en torno a justamente esta dimensión de la identidad profesional de los profesores de los 2 primeros años. Bueno, obviamente realizamos una guía de entrevista, tuvimos algunas categorías a priorísticas como las preocupaciones que se refieren a los sentimientos, las actitudes, los conflictos con estudiantes, con pares, con autoridades y con los mecanismos, cómo se relacionan y qué preocupaciones tienen con los mismos mecanismos de apoyo o no apoyo institucionales. También con respecto a las satisfacciones que comprenden la valoración como docente y las experiencias en la interacción con los participantes en el proceso educativo y también incluimos pues las metas, ¿no? Lo que quieren alcanzar, a lo que van los profesores, las expectativas de su práctica docente. Como les decía, fueron seleccionados profesores, tanto hombres como mujeres, profesores médicos y profesores no médicos también de estos 2 primeros años y en estos 2 primeros años están tanto las bases biomédicas de la medicina, también las asignaturas del área clínica y también asignaturas de bases sociomédicas y humanísticas de la medicina. Tal vez esta tabla está muy chiquita, pero bueno, es como ejemplificar que se tomaron en cuenta todos esos estamentos, ese universo de profesores que es el que conforma los 2 primeros años de la carrera de medicina para tener pues un panorama pues amplio en torno a esto. Bueno, se cuidó la autenticidad de este estudio, se derivó de la grabación, obviamente se hicieron entrevistas que se audiograbaron, se transcribieron, obviamente se les pidió el consentimiento a los profesores, sabían perfectamente de qué se trataba el estudio, que su participación era voluntaria, que no iba a tener ninguna repercusión académica ni laboral, sino al contrario, agradecíamos muchísimo el tener este espacio de intercambio con ellos para platicar, ¿no? Se utilizó la teoría fundamental modificada porque tuvimos categorías a priorísticas y después realizamos un segundo nivel de análisis con conceptos y categorías identificadas y la triangulación de los datos. Puedo decir que pues este estudio, creo que encontró la autenticidad ontológica y esto es que en el momento de las entrevistas ese espacio de reflexión para los docentes fue muy valioso para ellos. Fueron entrevistas donde los profesores llegaron a comentarnos que no habían pensado algunas cosas que se les habían preguntado o que hace mucho no habían pensado en su ser docente en este sentido. Agradecieron este espacio de intercambio y de escucha y también fue una interacción bastante emotiva en torno a esto. Bueno, aparte de los resultados y la discusión, realizamos 28 entrevistas y pues al indagar el vínculo entre las emociones y la identidad, pues esto implica cuestionar los sentimientos que son aceptados o rechazados en la Facultad de Medicina. También tocamos, en palabras de Pierre Bourdieu, un hábitus apropiado que refuerza las normas y comportamientos de la institución. Y pues obviamente el docente expresó los sentimientos relacionados con todo ello. Podemos decir que encontramos sentimientos, como hablaba yo de este continuo, positivos que nutrieron a su identidad profesional
y también sentimientos negativos. Especialmente en cuanto a los sentimientos positivos, refirieron que la satisfacción por el reconocimiento de su labor por exalumnos o por alumnos de años más altos fue sumamente gratificante para los profesores. El encontrarse alumnos o exalumnos que algunos ya estaban en la especialidad médica o laborando en otros contextos y que estos alumnos los reconocieran como sus profesores, que les comentaran que gracias al haberlo conocido o a su clase, habían llegado a donde habían llegado. Para los profesores eso fue una enorme satisfacción. O sea, podemos decir que en la interacción con los estudiantes es ahí donde los profesores se nutren más en este sentido de sentimientos tanto positivos como negativos, pero en este caso, el ser reconocido por sus exalumnos fue sumamente valorado por ellos. Un profesor dice, el otro día se me acercó una persona y me dijo, doctor, qué bien que lo veo, siempre he querido saludarlo, abrazarlo, porque ya soy especialista en pediatría. Recuerdo varios testimonios donde algunos alumnos les decían a los profesores, a pesar del profesor de que sufrí un poco en su asignatura porque era bastante difícil, ahora que estoy en este otro contexto, puedo entender y comprender por qué era tan importante estos conocimientos o esta información que usted nos estaba dando o que veíamos en sus clases. Y eso para los profesores y profesoras fue como lo más valioso que ellos reportaron. Otro de los sentimientos positivos fue la satisfacción por alentar a los estudiantes para incorporarse de manera temprana a la docencia. Aquí fue también algo que los profesores expresaron con mucha pasión en el sentido de cuando los alumnos se interesaron después de conocer al profesor, después de cursar su clase, en ser, por ejemplo, ayudantes de profesor o profesores, fue algo que a los profesores les tocó mucho en cuanto a sus emociones positivas, porque ahí está, por un lado, pues el reconocimiento de su labor como su profesor, pero también el reconocimiento de la docencia, porque bueno, en medicina, los profesores que son médicos, por ejemplo, o los médicos, los profesores médicos, perdón, es más fácil construir una identidad como médico, porque es una profesión que todavía es mucho más valorada que el ser docente. Entonces, que los alumnos reconozcan esta parte para el profesor fue sumamente valioso y gratificante. Aquí hay un testimonio que dice, lo más positivo es que le puedas transmitir al alumno el amor por la docencia. Lo que más me llena cuando acabo un curso es que lleguen los alumnos y me digan, me firma mi hoja para entrar al curso de instructores, entonces dice el profesor, lo toqué. Les comento rápidamente este curso de instructores en la Facultad de Medicina a partir del primer año, los alumnos que tengan este interés por la docencia y ciertos requisitos como cierto promedio y pasar como una prueba, pueden incorporarse a este curso y si lo pasan, si lo acreditan, se convierten en instructores o sea, en ayudantes de profesor. Y es una figura sumamente valorada en la facultad porque son estudiantes que son un maravilloso puente entre los profesores y los estudiantes. Muchas veces los instructores son quienes más reciben la comunicación de los estudiantes porque hasta en cuestión de generación son mucho más cercanos, ¿no? Y conocen pues la situación de los mismos estudiantes, ¿no? Entonces esto fue para los profesores un punto importantísimo para sus sentimientos positivos. Y otro elemento que encontramos fue la satisfacción por aprender en la interacción con los estudiantes nuevas formas de ser y pensar. Aquí dice un testimonio, lo más positivo es que al enseñar aprendes. Sigo aprendiendo cosas nuevas sobre la materia y el contacto con gente joven me hace estar bien. Te hace sentir que no estás tan obsoleta. Me dicen que ya tengo el código de barras de alguna silla del departamento. Soy de las profesoras más viejitas, pero el contacto con los chavos y el estimularlos para que sean médicos con conocimientos éticos y con mucho amor es lo que más me gusta. Y bueno, en torno a esto hubo una reflexión de los docentes
justamente en torno a las diferencias generacionales con estudiantes. Marchesi dice que, bueno, año tras año, pues mientras los alumnos regresan con la misma edad, pues en medicina más o menos son 17, 18 años, ¿no? Que entran los estudiantes, pues los profesores vamos avanzando en la vida. Cada generación de jóvenes y es diferente. Parece imperceptible de un año a otro, pero después de una década, los profesores se pueden sentir distantes de las inquietudes, lenguaje y formas de vida de sus estudiantes. Y pues las dinámicas vitales de los profesores y los alumnos pues discurren a veces por caminos divergentes. Mientras que los primeros acumulan experiencia y madurez, reflexión y un cierto cansancio, pues los segundos reflejan las características de la sociedad emergente, de la que el profesor en muchos aspectos ya no se siente partícipe. Y bueno, en la Facultad de Medicina, seguramente también en otras instituciones, pues también tenemos profesores, una planta de profesores de alta edad, que muchos de ellos tienen esta posibilidad de aprender, ¿no? O de edad avanzada, por decirlo así, aprender de sus estudiantes, de estar abiertos a entender el mundo también desde las voces y los ojos de los alumnos, ¿no? Un profesor dice con los jovencitos que casi nos llegan como adolescentes, de pronto tenemos alumnos de 17 años, la brecha generacional es grande. Nos llegan cada día jovencitos y como uno con mayor juventud acumulada, para no decir más viejos. Hay docentes en la facultad que ya deberían estar disfrutando a sus nietos y bisnietos, profesores que ya no aguantaban ni 5 minutos con los alumnos. Queramos o no, vamos mermándonos. Por eso tengo la idea de retirarme dignamente. Pues el hablar también de los sentimientos y de las emociones generó esta reflexión de en qué momento también es importante dejar la docencia. Pero también encontramos sentimientos negativos, ¿no? Sentimientos de desvaloración de la labor docente y de la participación. Estos fueron en actividades académicas. Estos sentimientos negativos fueron más relacionados a las interacciones con las autoridades o pares, con la institución en este sentido. Hay un testimonio que dice, como profesores, cuando hemos tratado de proponer algunos cambios, son pocos los que se logran. Siento que las autoridades valoran poco al profesor, incluso algunos docentes se quejan de que no son tomados en cuenta. Esta parte para algunos docentes sí fue una situación compleja y difícil. Y también, por otro lado, los sentimientos de agotamiento y el ambiente laboral, especialmente en la parte de agotamiento por la carga laboral. Lo que referían los profesores es que muchas veces nada más se valora la hora frente a grupo o frente a Zoom ahora en estos momentos frente al grupo desde una forma virtual, y toda la parte de planeación, de evaluación, muchas veces no es tomada en cuenta, no es valorada y no es remunerada también, ¿no? Entonces, esta parte también tiene un efecto en los sentimientos negativos en los docentes. Entonces, pues cuando se dibujan los objetivos de la actividad docente, pues se despintan al mismo tiempo sus señas de identidad y existe una mayor probabilidad de que los profesores se encuentren insatisfechos. Entonces, creo que en este sentido el indagar esta dimensión afectiva que trastoca a todas las otras dimensiones, creo que es fundamental, y porque la educación pues son diversos encuentros, ¿no? Tiene el encuentro con el otro, con los estudiantes, con los profesores, con los agentes educativos, con las autoridades, pues es lo cotidiano y podríamos decir que la base, ¿no? Ya sea virtual, ya sea presencial, semipresencial o como vayamos a quedar, en la comunicación justamente con los estudiantes y en la colaboración con proyectos, en las metas y los logros y la preocupación por los otros, todo ello rodean las emociones y sentimientos de los docentes. Y pues sí, justamente indagarlos, visibilizarlos, reflexionar en ellos es sumamente importante. Todos requerimos un equilibrio emocional, pues prácticamente casi en toda la vida, ¿no? También en la labor docente. Ese razonable equilibrio tiene que ver y es responsabilidad obviamente del mismo docente como también de la institución. Y en este sentido, la institución
más allá de la capacitación docente que se pueda dar, de las estrategias, de todos estos elementos, tal vez como formales de capacitación, los espacios de interacción, los espacios de un crecimiento personal holístico del profesor, pues también son elementos importantísimos para poder generar una base para un equilibrio emocional docente. Recuerdo, por ejemplo, en la Facultad de Medicina están las sesiones de yoga. Bueno, con la pandemia no fueron presenciales, pero creo que fueron virtuales, y estos son elementos que también abonan a que el docente, al reconocer al docente como persona, como alguien que tiene emociones, sentimientos y necesidades emocionales, ¿no? Y pues cuando los docentes se identifican con la institución y se contribuye a que la comunidad educativa valore y se compromete en su buen funcionamiento. Si las instituciones no somos conscientes de esta necesidad que tenemos los docentes de ser comprendidos, valorados, apoyados, pues se pierde el sentido de pertenencia, o sea, nos quitamos la camiseta y la identidad profesional se debilita y provoca inseguridad y falta de confianza, y obviamente pues la práctica se merma. Es algunas referencias y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Tania, por la presentación. Realmente creo que la investigación fue muy interesante en el sentido de que se lograron identificar las necesidades, las satisfacciones y los procesos y trayectorias docentes de los distintos profesores de medicina en las ciencias básicas, ¿no? Sin duda, no es fácil ser docente en una institución tan compleja como la Facultad de Medicina y encontrar estos equilibrios entre el crecimiento personal, el desarrollo institucional por el otro lado y mantener una relación productiva, creativa con los estudiantes, sin duda constituye un reto no tan fácil de lograr, ¿no? Además de la actualización disciplinar que se convierte también en un elemento importantísimo en este proceso dinámico que es la docencia. Así que muchísimas gracias por presentarnos tu trabajo y esta investigación tan interesante. Y bueno, le damos la bienvenida al doctor Raúl Romero Lara. Nos da mucho gusto que finalmente haya logrado conectarse con nosotros. Y bueno, él nos va a presentar su trabajo, ¿no? Ahora lo veremos, pero les presento al doctor Raúl Romero Lara. Él es doctor en educación por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, maestro en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco. Es miembro de la Red Iberoamericana de Investigadores de Evaluación Docente, ha colaborado como investigador en el Centro de Estudios Educativos y el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILCE, colabora como docente en la Universidad del Medio Ambiente y el Instituto Superior Intercultural AYUC. Actualmente es coordinador de la maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Pues nos da mucho gusto recibir al doctor Raúl y le damos la palabra para que nos presente su investigación. Muchas gracias, Raúl. Bienvenido. Liz, muchas gracias por la presentación. Pues sí, les comparto pantalla y no ahondaré mucho en la parte de por qué y qué un poco la identidad docente, porque Tania ya lo expresó bastante bien, y tampoco sin adelantarme mucho, Liz nos hará una presentación final de por qué un poco esta mesa y el punto común. Entonces, pues iré como en algunos puntos más concretos a decir que el profesor continúa siendo un elemento vital en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, independientemente de los modelos
de enseñanza propuestos, si son por competencias, centrados en el estudiante. El docente sigue siendo un actor central en el sentido de la planeación, si bien se ha alejado un tanto de aquella idea tradicional de que es el único poseedor del conocimiento, sí sigue siendo alguien vital en esos procesos. Porque también ha de tomar en cuenta, pues bueno, las características de los estudiantes con los que desarrolla esta práctica, y es una actividad en la que intervienen tanto factores personales como institucionales, por lo cual, pues ya de entrada la práctica docente es una actividad compleja. Y es importante destacar que, bueno, la evaluación de la práctica es algo, de la práctica docente es algo que ha influido mucho en este asunto del por qué me ha llevado a la investigación de la identidad docente. Y sin hacer mucho recuento, sí es de ahí donde viene un poco el antecedente de mi parte a estudiar la identidad docente. ¿Por qué? Pues bueno, porque hay algunos elementos fijos en cada institución, así podemos encontrar que en este caso, como ya lo expresó Tania, en la UNAM hay rasgos específicos que caracterizan a esta casa de estudios, como los hay en cualquier otra, y en el caso de la Ibero, pues bueno, identifico algunos solamente, como es la filosofía, el modelo educativo, la pedagogía ignaciana, que son muy identitarios de nuestra casa de estudios, este último en particular, y que dan cuenta de qué tanto el profesor, bueno, los permean o permea estos elementos en su práctica cotidiana, y entonces, pues bueno, qué tanto se manifiestan esas características del estudiante, del profesor y esta diversidad dentro del aula, para que entonces tengamos una identidad universitaria que presenta rasgos en común, tanto en la planta, en elementos, perdón, de la comunidad de la planta física, como son pues todos los compañeros que le dan vida y mantenimiento a las instalaciones, estudiantes, administrativos, equipos deportivos representativos, docentes, y en este sentido pues valga el ejemplo de la UNAM como sus equipos deportivos representativos que dan un elemento identitario pues clave y fundamental en esta casa de estudios, y que en algunas otras tienen elementos y mascotas, emblemas, característicos, que en algunas pesan más que en otras, pero que sí son distintivos de ellos, y que en algún momento incluso llegan a ser elementos obviamente de orgullo, de apropiación, y que generan también comunidad en torno a ellos. Y en este caso, pues bueno, reconocemos que en todas estas elementos o comunidad, más bien áreas de la comunidad universitaria, pues existen rasgos identitarios, pero nosotros nos centraremos en la parte de docentes, no por menospreciar los otros, sino porque pues obviamente abarcarlos todos sería un trabajo bastante amplio y arduo, y a lo mejor de más colaboradores, que en este momento pues bueno, nos centramos solamente en docentes. De tal forma de que la identidad docente en general, así como la Ibero en otras instituciones, tendrá rasgos particulares, algunos incluso nos atrevemos a decir que comunes entre las instituciones de educación superior, y obviamente algunos que la particularizan. Y con eso también quiero afirmar y adelantarme a decir que no se trata de decir si es alguna mejor que otra, sino más bien identificar estas diferencias en la pluralidad de la educación superior, y que esto da, insisto mucho en el término de rasgos característicos. Y entonces, pues bueno, una pregunta que nos llevó a esta investigación es: ¿cuál es la particularidad de la identidad docente en la Ibero y su trascendencia en la práctica docente? Dado que otra vez, pues bueno, el asunto del docente como un factor central. Utilizamos una metodología centrada en la fenomenología, porque nos interesa regresar o ir más bien a recuperar la voz de primera mano de los actores centrales, en este caso los docentes, pero también de los estudiantes. Entonces, ya ahorita les platicaré de qué forma jugaban un papel estos dos actores en la investigación. Tuvimos entrevistas generales con profesores de diferentes disciplinas de la universidad, y entrevistas en profundidad con estos mismos actores, y estamos desarrollando una encuesta que sea aplicada a estudiantes, y es aquí donde intervienen ellos. Cabe destacar que hubo una participación de diversos divisiones. La organización de la Universidad Iberoamericana es por divisiones, a diferencia de la UNAM, que nos presenta LIS, que son por facultades, Liz y Tania, perdón. Entonces, en este caso tuvimos
7 profesores de diferentes departamentos. Originalmente eran 10, pero por cuestiones de trabajo y esas cuestiones se nos redujo un poco ahí el asunto. Tuvimos entrevistas iniciales durante el verano, tuvimos unas guías de observación donde también empezamos a ingresar en algunas de las clases con base en lo que ellos nos decían para hacer una triangulación de lo que ellos identifican como rasgos de su práctica docente en relación a la identidad. Se observaron algunas clases, han videograbado y hemos tenido entrevistas en profundidad con 2 o 3, después de 2 o 3 grabaciones. El asunto es que la identidad también se vuelve un asunto complejo a partir de que no es solamente el docente por sí mismo quien la manifiesta y sobre todo quien la asimila y la permea en la clase, de tal forma de que nos hemos allegado de la teoría de la actividad de Engrenstrom para poder identificar aquellas cuestiones de contradicciones, de tensiones que se generan tanto dentro como fuera del aula y cómo es que las resuelve el docente con base en estos elementos que mencionábamos al principio de identidad, como son la filosofía educativa de la universidad, la misión, la visión, el modelo educativo. Cabe señalar que, bueno, la Universidad Iberoamericana está encomendada a la Compañía de Jesús, mas no por ello es confesional, es decir, no es confesional. No hay materias de corte religioso o teológico obligadas para las disciplinas de los estudiantes, a menos de que sean estudiantes de una licenciatura de teología o cercana a ello en el caso de posgrado. Por lo cual, pues bueno, hay una gran diversidad cultural, etnográfica y podríamos decir que es una universidad intercultural y entonces las tensiones a las que nos referimos son cuestiones de práctica docente que el profesor tiene que resolver en el día a día y entonces la intención ha sido indagar de qué forma el modelo educativo con un corte humanista le permiten al docente realmente acercarse a resolver y a mediar estas situaciones de su práctica, si es verdad o no que permean los elementos de la misión, como es el asunto de cuidar las características del contexto para relacionar la teoría con la práctica y que los estudiantes tengan realmente escenarios vivenciales, cotidianos y que haya una relación, una promoción de interacciones agradables, ambientes de confianza, que los estudiantes realmente puedan vincular lo que están aprendiendo en el aula con intervención en proyectos de relevancia social y de pertinencia social para el bien común. Y entonces, pues bueno, hemos analizado las interacciones entre elementos de la comunidad, las reglas que se establecen en la universidad, tanto dentro como fuera del aula. Y en la división del trabajo hemos analizado y le hemos preguntado a los docentes cómo organizan su, um, su trabajo y sus estrategias de enseñanza dentro del aula, si realmente hay una enseñanza con base en competencias y trabajo colaborativo. En este sentido, se han incorporado estudiantes ahora de doctorado, Osleidis Puerto, y estudiantes de la maestría, Jazmín Guillén, lo cual también contribuye a la investigación a la formación de recursos humanos, es decir, a estudiantes en formación en el área de investigación, y sobre todo que ellas, en este caso, se han involucrado y han conocido estos elementos del modelo educativo, la filosofía, etcétera, de la universidad, porque se ha vuelto, pues obviamente, materia prima de la investigación y para que ellas puedan también tener elementos para profundizar en las entrevistas. Algunos de los hallazgos que ya hemos encontrado con estos profesores y algunos otros, cabe mencionar que tenemos profesores de tiempo completo y de asignatura con un promedio de más de 5 años en la docencia en la Universidad Iberoamericana, más docencia en otras instituciones de educación superior, lo cual también resulta un elemento importante porque para ellos mismos, sin que nosotros lo preguntemos, han hecho, pues no una comparativa, pero sí una relación de identificar algunos elementos muy característicos de la universidad en relación a otros centros de trabajo que ellos tienen. Y entonces, algunos de los primeros hallazgos que tenemos es que los profesores identifican que tienen una relación interpersonal con sus estudiantes de manera horizontal, que se preocupan por la persona, no solamente, como dirían otros maestros y algunas de las respuestas de los entrevistados es, no me preocupo por el número de lista, me preocupo por la persona, de tal forma de que lo recibo, les pregunto cómo están, vemos si hay alguna necesidad
en cuanto a los materiales que han visto, si están entendiendo cómo aterrizarlo a cuestiones más reales y no solamente con la formación académica. Aquí también quiero puntualizar algo. No se trata, o lo que han dicho los profesores, no se trata de ser apapachadores, no se trata de ser consentidores, se trata de también poder canalizarlos a las áreas de atención universitaria que corresponden y que les pueden dar el mejor apoyo posible. Si necesitan apoyo psicológico, hay un centro de atención estudiantil en la universidad, entonces de darles la orientación y canalizarlos para allá. El profesor lo menciona, un profesor dice, pues no soy todólogo, ¿no? No soy papá, pero me gusta estar al pendiente de ellos. Y si en mí está poder orientarlos para que vayan al centro de atención estudiantil, donde les den una atención psicológica o donde les puedan orientar sobre estrategias de aprendizaje para mejorar sus métodos de estudio, pues también los puedo orientar. Si necesitan a lo mejor una asesoría de una materia que yo no domino, poder canalizarlos con el profesor correspondiente y pedir su apoyo. Y este es el principal hallazgo. Es decir, si hay una relación y preocupación por la persona, y esto lo relacionamos con el enfoque humanista de la universidad. Por otro lado, no solo es su futuro profesional, sino también su incidencia como agentes de transformación social, que es uno de los elementos de la filosofía y la misión de la universidad que está en el perfil de egreso, donde se dice que hay que formar personas para los demás y para el bien común. Entonces, sí vemos que estos dos elementos ya van permeando y que sí hay un match con el asunto de la filosofía y la misión, que están interesados en vincular los conocimientos teóricos con la aplicación de la vida cotidiana y que se relaciona con la parte anterior, pero sobre todo con la parte de pedagogía ignaciana, en donde hay que relacionar el contexto. Y entonces los profesores analizan las necesidades del entorno inmediato, en este caso, pues digamos, en algunos proyectos de intervención que hay cerca de la universidad, que por cuestiones geográficas sabrán que en la Ciudad de México trasladarse de un punto a otro para hacer un proyecto de intervención de servicio social, pues no es sencillo. Entonces se han buscado proyectos cerca de la universidad, pero no solo allí, sino que también hay proyectos, por ejemplo, de servicio social en verano, donde el estudiante hace estancias durante todo el verano y llevan proyectos de intervención de su disciplina. Y que se ha reconocido la diversidad entre docentes y estudiantes. Esto en el sentido de género, de interculturalidad, de lengua, etcétera, ¿no? Incluso, pues, bueno, la Universidad Iberoamericana tiene la participación fuerte de la comunidad judía y hay actividades propias de ellos donde se integran los demás miembros de la comunidad y hay una interacción y relación pues de aprendizaje y enseñanza en este sentido. Y también hemos identificado que los profesores dicen que hay que dar más de lo que está planeado o previsto en la programación y en el asunto de la enseñanza. Y esto se relaciona con una parte del magis ignaciano, que justamente significa eso, dar más, ser más para los demás. Y por último, una cuestión de la necesidad de un espacio común para compartir, que esto es una cosa que los estudiantes, los profesores nos han mencionado reiteradamente, que si bien hay espacios institucionales para la parte de la formación y actualización docente, ellos están interesados, ay, perdón, me sale, ellos están interesados en que se generen espacios donde haya diálogos, donde se pueda compartir experiencias con estudiantes, con escenarios de práctica, con estrategias de enseñanza muy específicas por diferentes disciplinas, dado que a lo mejor lo que lo que un profesor en ingeniería utiliza como estrategia de enseñanza, a lo mejor no es igualmente aplicable para el área de humanidades o para ciencias sociales. Entonces, esto resulta interesante porque una de las tesis, precisamente la de Jazmín, menciona que es importante tener estos espacios flexibles de formación docente, donde haya un compartir, diálogo entre docentes y que podamos de allí recuperar estas experiencias y a lo mejor después teorizarlas. Y no al revés, como de repente hemos querido con la formación docente, de teorizar para que el docente aterrice en la práctica, sino en este caso al revés. Y sí hemos hecho algunos pequeños acercamientos a estos ejercicios y resulta que algunos profesores llevan la cuestión de enseñanza basada en proyectos o problemas bastante bien, con algunos elementos de manera muy establecida, como lo marca la teoría de enseñanza basada en problemas y proyectos. Sin embargo, no le ponen ese apellido porque no están muy involucrados o muy informados de la teoría, pero en la práctica lo han hecho bastante bien. Entonces,
ahora regresarles o darles un texto de esta teoría les hace mucho sentido. Entonces, por ahí es que también hemos encontrado otra beta que está por ahí un poco, digamos, en stand-by porque pues, estamos metidos en la parte de la identidad. Y producto de esto hemos tenido ya 2 artículos, un video en producción que está en este momento en edición, 2 ponencias y la invitación precisamente de Tani Delis al segundo Congreso de Evaluación por Competencias e Innovación y Evaluación que organiza la Facultad de Medicina y la participación en un programa de TV UNAM sobre precisamente la parte de identidad. Y entonces se raya un poco este asunto diciendo que el que un profesor se identifique como parte de una comunidad universitaria o académica en general es importante, y esto lo dejó muy claro Tania, y yo solamente podría énfasis en decir que si un docente se siente arraigado, reconocido por su comunidad, por su institución, definitivamente vamos a tener mejores prácticas docentes. Por lo tanto, procesos de enseñanza más significativos y, en consecuencia, profesionistas con una disciplina, con una formación más profunda, más significativa, contextualizada. Y entonces podríamos decir, en palabras del modelo educativo de la Universidad Iberoamericana, personas con responsabilidad social, profesionistas que se preocupen por ellos mismos, por los demás, por su entorno y su contexto. Y esto, aunque si bien está dicho explícitamente por la filosofía y modelo educativo de la Ibero, creo que definitivamente estoy seguro más bien que no es exclusivo de ella. Son elementos comunes de las instituciones de educación superior y que tendría que ser una preocupación incluso de México y de otros países, el buscar el desarrollo social de nuestra comunidad y de nuestro entorno, de tal forma de que sí creo fielmente que la parte de la identidad docente es un elemento que permite y permea en la práctica docente y en la persona. El maestro que se siente identificado con su comunidad y que, digamos, lo muestra, lo manifiesta, y regreso al ejemplo de la UNAM en ese sentido de los colores azul y oro, pues es realmente, ¿qué les puedo decir? Quienes han estado, hemos estado en la UNAM, portar una camisa de la UNAM, lo que implica es ponerse la camiseta, sentirse Puma. Yo estudié la maestría por allá y es bastante realmente simbólico, sentimental, y lo mismo pasa en cada institución, ¿no? Cuando en la IBEO alguien se pone el rojo y blanco, negro y gris que nos caracterizan algunos uniformes o sudaderas, pues también es bastante sentimiento de orgullo, sentirse parte de la comunidad. Y cuando alguien más de la comunidad o de afuera nos reconoce como parte de esta comunidad, el docente definitivamente se alegra, da más, se entrega más, se presenta a sus clases contento. Y cuando los estudiantes lo hacen, pues bueno, esto ya es el plus, la cereza del pastel que alguien le diga, un estudiante le diga a un maestro, oye, qué buen maestro de la IBEO es, pues es bastante significativo. Y regreso al último punto, que algunos docentes que dan clases en la IBEO y en otras instituciones, justamente ellos nos han servido de referente para confirmar que ellos dicen que cada institución tiene rasgos característicos propios, identitarios, y que ellos, particularmente que están en 2 o incluso 3 instituciones en cada semestre, sí identifican, sí ven rasgos característicos de cada institución, y que esto sí les permite a ellos involucrarse diferente en la institución. Entonces, pues, esto pues es una perspectiva que tiene que ver con hacia dónde queremos vincularnos con otras instituciones para extender el proyecto de investigación de identidad docente. En este caso ya tenemos contacto con Tijuana, la Ibero Tijuana, Puebla, Torreón, el Instituto Superior Intercultural Ayuc, 2 universidades de Cuba y algunas universidades de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre la Evaluación Docente. También con la UNAM y con la UA, pero se los quité porque Liz va a darnos un mensaje hacia el final, entonces no quise adelantarme mucho, pero también están consideradas por allá. Entonces, pues bueno, yo cerraría con esta parte que, que me corresponde presentar a mí, agradeciendo su escucha. Ay, qué bueno. Muy bien.
Pues agradecemos mucho tu presentación, Raúl. Sin duda es muy interesante lo que nos planteas, porque pues la pedagogía ignaciana, que es propia de la identidad universitaria, la pregunta es si efectivamente se refleja o no en las prácticas docentes y en la identidad personal de los profesores, ¿no? Lo que implica pues todo un reto y no siempre necesariamente resulta compatible, ¿no? ¿Cómo combinar en un momento dado los valores particulares, digamos, de la Ibero en este caso, ¿no? De inspiración jesuita, con los valores morales, personales o incluso confesionales de los profesores? Esto, pues sí, es un reto importante y tendríamos que ver hasta dónde finalmente esta situación efectivamente se plasma en el ambiente de la institución, en el ambiente educativo en el cual nos movemos, ¿no? Y hasta dónde puede llegar esto, ¿no? Si lo que se pretende es una cuestión, digamos, no sé, ecuménica, o lo que se está pretendiendo realmente más bien es influir en más bien como en una actitud hacia la ayuda al otro, una actitud que en un momento dado tenga que ver con la transformación social, como se plantea finalmente en el ideario de la propia universidad. Sin duda el gran reto está en cómo permear a las relaciones interpersonales entre profesores, estudiantes, entre institución, profesores, estudiantes, entre los mismos estudiantes, ¿no? Para que finalmente se logren reflejar estos valores del ideario universitario. Yo creo que es una investigación interesante y muy pertinente en este caso, ¿no? Entonces, aquí hay una pregunta, no sé si mejor la dejamos para el final y le damos entonces la palabra a Patricia, que nos da muchísimo gusto que esté aquí entre nosotros, o sea, es que bueno que se logró finalmente su incorporación en este panel. Y bueno, se las presento. Ella es la doctora Patricia Belén de Muth Mercado, de la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina. Y bueno, ella es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación por la UNE, especialista en Ciencias Sociales por la Flaxo, doctora en Didáctica y Organización de Instituciones Educativas por la Universidad de Sevilla. Tiene un postdoctorado con ISET, con estancia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es profesora titular de Pedagogía Universitaria y Tecnología Educativa y asesora pedagógica de la Facultad de Medicina de la UNNE y profesora titular de Evaluación de la Facultad de Humanidades en la misma universidad. Es directora de la Maestría en Educación Virtual en Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina y docente de posgrado y directora de proyectos de investigación educativos en la UNNE. Así que, pues, la verdad es que sí, nos da muchísimo gusto recibirla, ¿no? Pensamos que no iba a ser posible que nos acompañara y que estuviera con nosotros en esta ocasión, pero qué bueno, Pato, que estás aquí, y bienvenida y adelante con tu exposición. Dinos si puedes compartir la pantalla. Sí puedo todo ahora. ¿Qué tal? Un gusto estar compartiendo con ustedes, mi corazón con ustedes, con Tania y con Liz cuando estuvimos ahí presentes, y bueno, los contactos que seguimos teniendo, y este proyecto juntos, ¿no? Que ya vas a contar, Liz, seguramente a transitar. Un saludo grande ahí a Raúl, y bueno, y comparto pantalla entonces para dar inicio, después de los diferentes intentos de ingreso hasta que lo logramos.
en ese sentido agradezco mucho a Tania el acompañamiento. Bueno, ¿qué les voy a compartir en esta oportunidad? Tiene que ver con una investigación en la que trabajamos las relaciones entre las nociones de identidad y conocimiento profesional docente en la universidad. Es una investigación que tiene ya varios años de desarrollo y que a medida que va pasando el tiempo vamos pudiendo conformar realmente una base importante de reflexiones y datos en torno precisamente a cómo se construye el conocimiento y la identidad del docente universitario en el contexto de mi universidad, de la Universidad Nacional del Nordeste, pero que seguro ustedes van a encontrar algunos rasgos similares, distintivos, algunas notas que podrán sentirse identificados o no, y que podemos debatir, por supuesto, ¿no? ¿De qué se trata esta investigación? Principalmente tiene que ver con cómo se construye el conocimiento y la identidad profesional docente, cómo esto se manifiesta en las prácticas docentes universitarias, y de hecho por eso trabajamos entre dos términos, ¿no? La construcción y la configuración de estos aspectos que nos interesan en el contexto de la universidad. Para ello venimos trabajando desde una noción de práctica, conocimiento e identidad vinculadas a la complejidad que implica este desarrollo, ¿no? Entendemos que el proceso de construcción del conocimiento y la identidad profesional docente en el marco de prácticas complejas, situadas y contextualizadas, se da a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo con diferentes características. Nosotros venimos construyendo identidad y conocimiento docente a lo largo de nuestra biografía escolar y de la socialización profesional de una manera vivencial, acrítica, asistemática, en el que vamos incorporando teorías y tradiciones implícitas, ¿no? Incorporadas. Pero a su vez, también nuestra identidad y nuestro conocimiento se construye a partir de la formación de grado, donde adquirimos, si no estamos en una formación docente y estamos en una formación de otro tipo de profesión, también allí adquirimos y desarrollamos rasgos identitarios, porque estamos en contacto con docentes, porque nuestra profesión va a marcar ese perfil también docente futuro, y también con, de manera sistemática, con el perfeccionamiento y la actualización permanente, ¿no? Y en este sentido, las teorías científicas y las tradiciones disciplinares y pedagógicas van conformando este proceso de construcción. Nos interesa a nosotros, en el trayecto de formación del profesional docente, ambas instancias, ¿no? Tanto las implícitas y asistemáticas, como las sistemáticas y explícitas que conforman nuestra trayectoria profesional. En diferentes líneas de investigación, porque esto es parte de un grupo de investigación, el grupo de conocimiento y formación docente dentro de la universidad, nosotros trabajamos con las diferentes etapas del trayecto de formación de un profesional de la docencia. Las etapas inicial, trabajamos con docentes nobles, de menos de 3 años de antigüedad en la docencia universitaria, con docentes iniciados o de inserción profesional entre los 3 y los 8 o 9 años de formación, y con docentes experimentados también con diferente antigüedad. En esta presentación yo voy a compartir con ustedes algunos hallazgos vinculados a docentes experimentados de más de 20 años de antigüedad en la docencia universitaria. Y no quiero dejar de mencionar, aunque no forme parte de esta presentación, que también a partir de esta indagación se recuperan en las investigaciones buenas prácticas docentes para trabajar con docentes expertos memorables o extraordinarios que surgen del relevamiento de estas primeras investigaciones. Entendemos que el experto, a diferencia del experimentado, es un docente que tiene un plus, ¿no? Y que puede dejar huella en sus estudiantes y que por eso son considerados extraordinarios, y por eso son seleccionados recién a partir de esta primera indagación que hacemos sobre la base de su antigüedad en la docencia, ¿no? Pero es una línea también muy interesante, y sobre todo para trabajar la identidad profesional, porque realmente son personas valiosísimas y singulares en el campo de nuestra docencia universitaria. Así que en esta oportunidad vamos a trabajar en la etapa del desarrollo profesional con docentes experimentados de más de 20 años de algunas de las carreras que tiene nuestra universidad. ¿Qué dudas nos planteamos en la investigación? ¿Qué debe conocer un docente para enseñar algo?
si debe tener más conocimiento de sus disciplinas o de sus conocimientos pedagógicos, cómo es esa relación entre el conocimiento disciplinario y pedagógico, cómo influyen estos conocimientos, que reitero, se construyeron de manera más asistemática e implícita en la biografía escolar, por ejemplo, y más sistemática en la formación continua, cómo influyen estos conocimientos en la identidad profesional, que está también en construcción, pero que nosotros tomamos en un momento determinado y trabajamos con ellos, ¿verdad? Y las dimensiones, sobre todo, de la formación docente, de la docencia, las dimensiones de investigación tan valiosas en la universidad, la dimensión profesional no universitaria, porque un rasgo distintivo también en nuestra universidad es que solo el 4%, y esto es un número de Argentina, el 4% de los docentes tienen dedicación exclusiva en la universidad, con lo cual tienen una vida fuera de la universidad profesional muy amplia, así que la categoría de profesión no universitaria como una dimensión de análisis es importante para la construcción de la identidad docente, y de la gestión. Al ser docentes experimentados, la gestión universitaria también es una de las dimensiones que tomamos en cuenta para ver qué tanto influyen en la docencia, ya que estos profesores tienen hace ya varios años roles de autoridades en las universidades, en la universidad y en las facultades que estamos, ¿no? Entonces, ¿cómo influyen estas dimensiones en el conocimiento y la identidad docente, y cómo ese conocimiento y identidad docente también influye en ellas, ¿verdad? Para eso nosotros definimos como metodología de trabajo el estudio de casos, y en ese sentido nos estamos ubicando en el paradigma interpretativo dentro de la investigación, y lo que buscamos principalmente es la comprensión de estos fenómenos, ¿no? Y en los niveles de toma de decisiones, en las dimensiones de trabajo, entendemos que para abordar este tipo de conocimiento adherimos a una ontología relativista, que entiende que la realidad es precisamente una realidad que le otorga sentido al sujeto, y no una realidad que está por fuera del sujeto como algo diferente de él. Una epistemología constructivista, en el que entendemos, y nuestra metodología va en esta dirección, se construye el conocimiento científico a partir de precisamente la interacción entre investigador e investigado, donde trabajamos algunas estrategias que ahora les voy a comentar de validación, para que ese investigado no sea solo un sujeto sobre el cual nosotros indaguemos, o compartamos solamente momentos determinados, sino que también forme parte de los procesos de análisis y construcción del conocimiento. Y una metodología cualitativa coherente con lo anterior, en el que la estrategia metodológica es el estudio de casos. Dicho esto, nosotros nos posicionamos en el constructivismo social. Desde ese lugar tomamos la decisión metodológica de construir diferentes casos y de construir cómo se van a ir entrelazando los instrumentos de investigación. Aquí simplemente para recordar algunas cuestiones que tienen que ver con esta construcción del conocimiento. Entendemos que las personas son agentes activos, estos profesores son agentes activos en la construcción de esa realidad, y nos interesa abordarla desde su historia personal y cultural. Por eso, sobre todo en la temática de la identidad, esto es fundamental, porque vamos rozando aspectos que son en el orden de lo profesional, pero también en el orden de su biografía personal, que influyen en esa identidad, ¿verdad? Que esta construcción del conocimiento es interactiva, como les mencionaba, es un proceso situado, con los cuales no hay ningún tipo de aspiración a generalizaciones, sí quizás a encontrar rasgos distintivos o rasgos comunes, quizás con otras investigaciones que tienen que ver un poco con la iniciativa que continúa a este encuentro, pero buscando meternos en profundidad en la realidad local, digamos, ¿sí? No intentando establecer reglas o generalizaciones. Y en este sentido, tanto la identidad, por eso tiene que ver con el objeto de conocimiento también, entender que nosotros estamos en una interacción continua en el que un contexto evoluciona, en el que nuestra identidad evoluciona, y en el que esto es solo un momento específico
en el que trabajamos con estas personas y que nos permite tomar como una fotografía de esa situación, una fotografía profunda, pero fotografía al fin porque estas identidades están en permanente evolución, ¿verdad? Y supongo, y lo hemos hablado en otras ocasiones en que los hemos cruzado también con algunos de los profes que están en el simposio, que lo que ha pasado con la pandemia ha dejado huellas seguramente en la identidad de todos nosotros y nos ha transformado. O sea que precisamente esto de la evolución es muy importante y del contexto en el que se desarrolla la identidad docente. Con relación al estudio de casos, quiero compartirles una frase de Steig que me gusta mucho, que es uno de los principales referentes de estudios de caso, y que tiene que ver con ¿por qué trabajamos con estos estudios de caso? ¿Por qué tomamos estos casos y los construimos de una manera determinada para indagar sobre ellos? Y Steig nos dice que la función de la investigación no es necesariamente la de trazar un mapa y conquistar el mundo, sino la de ilustrar su contemplación. Y en algún punto nosotros creemos que trabajar con estos docentes como lo hemos hecho, contemplar sus prácticas, contemplar con ellos sus pensamientos, sus razonamientos para intentar construir o reconstruir esa identidad profesional docente, es un poco contemplarlos, ¿no? Contemplar estos fenómenos. La escuchaba a Tani cuando hablaba precisamente de los sentimientos y cómo esos sentimientos, tanto positivos como negativos, tienen relación con la identidad que van constituyendo y esa relación con el contexto, con sus estudiantes. Bueno, tiene que ver un poco con esta perspectiva también de que la investigación sirve para contemplar una realidad y que esa realidad no solo son datos y valores que nos van a aportar para la toma de decisiones, sino que también nos conforman a nosotros como investigadores, ¿verdad? Y nos brindan siempre la posibilidad de aprender con los sujetos con los que trabajamos. Nosotros vamos a trabajar con un caso que entendemos que son casos paradigmáticos, son ejemplos, precisamente, y son tomados por cómo están constituidos los equipos de asignaturas, más allá de que yo voy a hacer una abstracción de los miembros de mayor antigüedad de estos equipos de asignaturas, y en ese sentido implica un examen holístico, intensivo y sistemático. Nosotros hicimos, y ya los voy a mostrar, todo un despliegue metodológico para poder abordarlos, ¿no? Necesitamos tener diferentes perspectivas de análisis para constituir un caso, por eso ponemos en juego entrevistas en profundidad, análisis curriculares, el trabajo de observaciones de clase, entrevistas cortas, previas y posteriores a las clases, y después todo un sistema de narrativas para poder poner en juego e integrar toda esa información tan valiosa que trabajamos y pudimos recuperar. Siempre está presente el contexto, y vamos a ver que el contexto tiene que ver no solo con la universidad, con la facultad, sino con la base disciplinar que tiene ese docente, porque entendemos, según nuestros hallazgos, que tiene mucha influencia en su identidad. Es el carácter activo del caso, precisamente por esta noción dinámica y permanente. A medida que fue pasando la investigación, tuvimos que tomar decisiones en torno a la incorporación o no a los casos concretos, digamos, de profesores, a la baja de docentes, a la jubilación de uno de ellos, y la investigación en esta dirección es mucho más dinámica que en otras, teniendo en cuenta toda esta fundamentación que estoy desarrollando brevemente, ¿no? Y la toma de decisiones. Trabajamos esta metodología porque nos permite brindarnos la posibilidad de tomar decisiones, y en este caso para nosotros en torno a la formación docente. ¿Por qué estudiamos en última instancia el conocimiento y la identidad del docente universitario? Queremos comprenderlo, queremos contemplarlo, pero porque nos va a servir para direccionar algunas decisiones en torno a la formación de docentes universitarios, de futuros docentes universitarios, ¿no? Y por ello, en este sentido, el caso es algo particular, les decía, complejo, en funcionamiento. Se busca profundizar y desentrañar su singularidad, y se busca comprender interpretando esas realidades que nos manifestaban los docentes. Vamos a trabajar con una tipología particular en el que nosotros vamos a trabajar procesos de construcción del conocimiento con un alcance específico. Va a ser casos ejemplares
y típicos a la vez, porque son casos que, si bien son ejemplares por cómo se están constituyendo y las prácticas que llevan adelante, existen otros casos en la universidad con estas características. Vamos a trabajar un acontecimiento contemporáneo que tiene que ver con su constitución en ese momento, dentro de un equipo de asignatura, y de ese profesor en particular en ese momento de su trayectoria de vida. Son casos múltiples que están conformados por equipos de asignatura, y vamos a trabajar desde el punto de vista analítico con el trabajo vinculado a los datos. Aquí les muestro brevemente cómo... Sí. Perdón, Patricia, la interrupción, pero nos quedan como 4 o 5 minutitos nada más. Cierro. Voy directamente a los resultados. Perfecto. Solo aquí es para mostrarles cómo están constituidos los casos. Son docentes de diferentes asignaturas, principiantes, expertos, en algunos casos hay iniciales, y los métodos de recolección que les comentaba tenía que ver con las entrevistas, la revisión de documentos, la observación de clases y la estrategia de redacción sobre las narrativas. Se hicieron 3 entrevistas, sucesivas entrevistas en profundidad, y 3 o más entrevistas previa y post-clase, y la estrategia de validación tuvo que ver con devolverle a los sujetos las diferentes transcripciones para que vuelvan a brindarnos aportes y trabajar con ellos algunas cuestiones vinculadas a sus análisis, ¿sí? Y también en algunos casos pudimos avanzar inclusive hasta la publicación con algunos de ellos. El análisis se hizo por categorías, se trabajaron documentos, materiales curriculares y didácticos, y se construyó una narrativa múltiple. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? Que la carrera de base configura el desarrollo identitario profesional. ¿Qué significa esto? Y aquí comenzamos a distinguir por carreras. En el caso de los profesores de medicina, odontología, económicas y sistemas de la información informática, la dimensión profesional es la dimensión que cobra más relevancia en torno al conocimiento y la identidad docente. Ellos se sienten médicos, se perciben como médicos, odontólogos, economistas, y ejercen la docencia universitaria por vocación, por pasión, por hobby, con mucha generosidad, pero en donde su principal profesión y su principal reconocimiento de la identidad tiene que ver con esa profesión de base. El motor de tomas de decisiones del docente y de su desarrollo del conocimiento profesional docente tiene que ver con el paciente o el cliente, de acuerdo a la carrera que estamos trabajando, ¿verdad? Y desde allí toman todas las decisiones didácticas vinculadas a esa carrera. Y el rol de gestor y de investigador, junto con el del docente, quedan en segundo o tercer plano. O sea que es la dimensión profesional aquí la que está influyendo directamente en estos profesionales de la docencia, pero también profesionales de estos campos, en su rol docente y en su identidad docente. Respecto de los profesores de carreras de biología y de historia, por el contrario, en este caso ellos se reconocen en primer lugar como investigadores. Y un dato muy preciso es que tienen la doble titulación en su formación de base. Son licenciados en biología y en historia, pero son también profesores universitarios con título de grado de profesores en biología e historia. Sin embargo, ellos se consideran en primer lugar historiadores y biólogos, desde el rol del investigador, y luego acompañan el resto de los roles. Por eso es que el rol del biólogo y el historiador son los motores en la toma de decisiones. Su identidad y su práctica docente están vinculadas a ese rol. Y en tercer lugar, el caso de ciencias de la educación, que vendría a ser una licenciatura en pedagogía, en otros términos, digamos, es el único en el que el rol docente adquiere primacía, ¿no? Es el único que adquiere primacía, pero desde un lugar particular, desde el rol del docente investigador, o sea, ya con un posicionamiento y una perspectiva específica vinculada al rol docente. Y en ese sentido, todo lo pedagógico dentro de estas dimensiones adquieren relevancia, pero precisamente desde entenderse como docentes e investigadores que indagan sobre las prácticas docentes en sus aulas y que toman decisiones a partir de los resultados de sus investigaciones. Y cerrando, cuestiones que quedan abiertas y que vamos a trabajar en profundidad en las próximas investigaciones, tiene que ver cómo la identidad del docente universitario, entendemos nosotros que no solo está influida por la cultura académica e intrauniversitaria, como en algunos casos hemos visto,
sino también, y ahí hay un componente a ampliar, al menos en nuestras investigaciones, por la comunidad y la cultura profesional extrauniversitaria, que está atravesando directamente con su identidad docente. Y en este caso, con estas profesiones lo vimos claramente. Los de ciencias de la educación, por supuesto, vinculadas a esta práctica docente, también extrauniversitaria, porque están orientadas a la formación pedagógica de otros niveles del sistema educativo que están influyendo también en su práctica profesional y en su identidad docente. Dicho esto, referencias bibliográficas y el agradecimiento por haber compartido con ustedes esta instancia. Dejo de compartir. Muchísimas gracias, doctora Patricia. La verdad, excelente su presentación y poder haber compartido los contenidos de su investigación, que sin duda resultan interesantes porque no se centran en una disciplina, sino de alguna manera consideran una diversidad de carreras y de proyectos formativos en los cuales participan los docentes, ¿no? Creo que la presentación tuvo una gran riqueza en el sentido de considerar las trayectorias profesionales de los docentes, ¿no? Cómo inician en esta labor, en esta tarea, se insertan en un campo, digamos, educativo, de educación superior, y finalmente se desarrollan como docentes en este caso. Creo que esta dinámica dialéctica entre la disciplina, la investigación, la gestión, la profesión, constituyen sin duda, ¿no? Ejes importantes que se interseccionan con la docencia, ¿no? Y tienen una influencia importante en la propia formación de los estudiantes. Así que, pues, muchísimas gracias y, por supuesto, estaremos siguiendo las investigaciones futuras que se vayan haciendo desde Argentina, pero en conjunto con América Latina también. Muy bien, bueno, tenemos muy pocos minutos, pero no quiero dejar de atender las preguntas que Erika García Torres formuló en el chat, ¿no? Al doctor Romero le pregunta cómo se utiliza la grabación de clases, lo mencionó en algún momento, para obtener resultados sobre la identidad docente. ¿Podría comentar cuál es su definición de identidad docente, Raúl? Muy rápidamente para dar tiempo a otras cosas. Lo de las grabaciones de clases es algo que vamos empezando y es solamente para triangular lo que ellos nos dicen en la entrevista que hacen en las interacciones con sus estudiantes, sin ningún carácter valorativo, sin ningún carácter de decirle al docente cómo hacer las cosas ni evaluarlo, porque no es el objetivo de la investigación, sino solamente como triangulación de información de lo que ellos nos dicen. Y en cuanto al concepto de identidad, pues diré que nos basamos en un concepto que tiene que ver con que es un constructo complejo, que tiene que ver con las interacciones y tensiones que se desarrollan en el día a día entre los miembros de la comunidad, en este caso los docentes de la Ibero, en el cual intervienen factores institucionales, personales, disciplinares y de otro tipo, entre otros. Lo mencionaba muy bien Patti, el asunto de la gestión, la investigación, y esto enfatiza el significado de la identidad como un conjunto de rasgos propios de una persona, en este caso también de un grupo de personas, de los docentes, que se caracterizan frente a los demás, que si bien tenemos rasgos en común todos aquellos que interactuamos en la Ibero día a día, hay rasgos característicos de los docentes, de estudiantes, de planta física, administrativos, y reiteraré y solamente enfatizar en el sentido de que nadie es mejor que otro, simplemente son rasgos identitarios que nos permiten agruparnos y tener actividades y sentir, tener un sentido de pertenencia, que esto nos ayuda a arraigarnos, a promovernos, a tener una vocación, pues digamos, más a flor de piel. Gracias, Raúl. Y Tania, ¿en algún momento se puede perder el sentido de pertenencia a la docencia? Pues tal vez sí se pueda perder, porque esto tiene que ver con una situación contextual y de interacciones, ¿no? Y si justamente esta identidad no es valorada por los otros, por todos los agentes, por la institución, realmente se desdibuja, ¿no? Entonces, tal vez no se pierde del todo, pero está desdibujada y en ese sentido borrosa.
Muy bien, mil gracias. Bueno, pues nos quedan muy poquitos minutos y para concluir este simposio, me gustaría compartir con ustedes unas cuantas diapositivas con respecto a un proyecto, a una idea que los 4 académicos que nos encontramos acá en este momento queremos compartir con ustedes. Sin duda, los rápidos cambios en las estructuras sociales, económicas, culturales, así como en las oportunidades laborales a partir de la pandemia que nos ha afectado a todos en todas las naciones, han enfatizado la necesidad de adquirir un compromiso para transformar la educación formal y hacia mejores prácticas educativas. El docente en este contexto es un agente fundamental para poder lograr ese cambio. Por eso, comprender la construcción de la identidad profesional docente es esencial para que éste se involucre y participe en todos los procesos pedagógicos que hemos mencionado aquí, formación, capacitación, planeación, evaluación, entre otros, que están implicados para mejorar la educación. Para indagar la identidad profesional docente, entonces, se requiere abordarla desde un enfoque amplio y multidisciplinario desde la perspectiva filosófica, sociológica, pedagógica y psicosocial. Es por eso que hemos decidido formalizar este grupo, ¿no? Formalizar una relación profesional que se desarrolle actividades cooperativas entre diversas instituciones educativas, profesionales y docentes en torno a la investigación sobre la identidad docente. Lo anterior busca promover un espacio de reflexión para el intercambio de experiencias, enfoques y prácticas del tema. De ahí que los académicos que nos encontramos en esta simposio queremos invitar a todos aquellos académicos interesados en el tema a formar parte de este nuevo grupo que se forma sobre identidad docente, ¿no? Y que nos acompañen en la investigación, en la discusión de ideas, en la profundización de las diferentes temáticas que de una u otra manera se ligan a eso. Creamos un correo electrónico, grupoidentidad.docente@gmail.com, y por supuesto esperamos comunicaciones suyas y ojalá que cada vez más investigadores y más instituciones se vinculen con nosotros para crear este nuevo grupo y formar una red de estudio que de alguna manera permita profundizar en el tema de la identidad docente. No sé si Patricia, Raúl o Tania quisieran mencionar algo más. No, yo realmente quisiera agradecer a todos ustedes por este maravilloso espacio y este encuentro. Y nada más. Muchas gracias, Liz, Raúl, Patricia y todos los escuchas que están aquí. Igual, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y gracias, Raúl. Y los invitamos, no dejen de escribir.